Siguiendo en esta mañana con los temas, el tema de la entera santificación, voy a traer un sermón temático. No vamos a exponer ningún pasaje en específico de las Escrituras, simplemente vamos a estar considerando algunas direcciones bíblicas hacia la entera santificación. Como hay personas que quizás están por primera vez o no han escuchado acerca de esto, quiero comenzar diciendo que la Iglesia del Nazareno, por entera santificación, entiende la segunda experiencia que obtiene un creyente a entregar su vida a Dios. O sea, es parte de la salvación, por supuesto. Somos salvos por la fe en Cristo y el arrepentimiento de nuestros pecados, y desde ese día somos santificados en el sentido de que somos apartados para Dios. Somos separados, ¿verdad?, de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Pero tenemos que ir creciendo en santificación, tenemos que ir creciendo y llegar a un punto donde somos llenos del Espíritu Santo, donde la plenitud de Dios viene a nuestra vida, también consecuencia de nuestra fe en el Señor. Y entonces comenzamos a crecer aún más en la gracia y en el conocimiento del Señor. Esta experiencia de entera santificación o bautismo con el Espíritu Santo, como también se conoce, trata en la vida del creyente con el pecado original, con la tendencia al pecado, con la tendencia al mal, y nos da una orientación fuerte hacia Dios, a la búsqueda de Él, de su palabra. Es una vida de devoción, de entrega al Señor. Hago solamente esa aclaración para que podamos entender el sermón. Nosotros, hermanos, nos ha tocado vivir en una era, como decía anteriormente, de mucha tecnología. Realmente los más viejitos nos vamos quedando atrás con relación a este asunto, y nuestros hijos y nietos nos enseñan. Ellos van delante de nosotros, bastante avanzados en estos asuntos tecnológicos, con las computadoras y los juegos en los teléfonos. Bueno, es algo verdaderamente tremendo el avance que ha tenido nuestro mundo en la electrónica y en otras áreas. Lo que se persigue con todo esto es que la vida sea más cómoda, ¿verdad? Estas empresas tratan de mantener al cliente contento, que la persona logre sus objetivos de una manera más sencilla, menos complicadas, con menos esfuerzos. Y las personas efectivamente logran muchos de sus objetivos propuestos con mayor facilidad en esta época de la tecnología, donde no tenemos que hacer uso de artefactos atrasados, y es mucho menos el esfuerzo para lograr estos objetivos. Por poner solamente un ejemplo, los que no tenemos muy buena orientación, como yo, pues necesitamos un GPS, ¿verdad? Necesitamos un teléfono inteligente, como le llaman hoy. El mío es un poco bruto, ¿no? Está un poco atrasado. Pero un teléfono inteligente, y allí pone la dirección y hasta una voz te va diciendo: coge por acá, agarra por allá, ya llegaste, te dice todo, ¿no?, al destino. O sea, es algo maravilloso, ¿no? Ya ni siquiera los mapas son necesarios. Con un GPS usted llega a su destino de cualquier manera, porque el aparato le da 20 vueltas por ahí, pero lo lleva, ¿no? Entonces eso es algo característico de esta época de la tecnología. El punto es que, a pesar de que cada cosa que compramos hoy viene con un pequeño manual, ¿verdad?, no todos lo siguen. Y eso es un error, porque a veces cuando no seguimos el manual de las instrucciones, echamos a perder el aparato, ¿no? Y lo quemamos o fallamos en algo. Hay un manual de instrucciones para cada cosa que uno compra, por muy pequeña que sea. Cuando hablamos de la vida espiritual, de la vida cristiana, pues aplicando esto, también nosotros podemos decir que en cierta manera Dios nos ha dejado un manual de instrucciones. Es decir, Dios nos ha dejado un libro que revela su voluntad, y ese libro es la Biblia. La Biblia es parte de la revelación especial de Dios al ser humano. Está Jesucristo, ¿verdad?,
como el Verbo encarnado, y está la Biblia como la palabra escrita. En este libro se nos da a nosotros a conocer el carácter, la personalidad del Dios Todopoderoso. Allí están sus leyes, sus instrucciones, para que nosotros las sigamos. Digamos que la Biblia en cierta manera es el GPS de Dios para nosotros, porque ella nos guía en este mundo, nos dice cómo debemos conducirnos en este mundo. Si alguien fracasa en el cumplimiento de la voluntad de Dios, es porque no está teniendo en cuenta este manual, este libro inspirado por Dios. La Iglesia cristiana cree que esta escritura ha sido inspirada por Dios, fue escrita por hombres, sí, pero hombres llenos del Espíritu Santo que no hablaron otra cosa que no fuera la voluntad de Dios. Por eso entendemos que este libro para nosotros es la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro testifica que es una palabra profética segura. Es decir, que cualquiera que dirija su vida por las Escrituras no fracasará, porque va a llegar a la meta de su vida. Va a cumplir con el propósito de Dios y consecuentemente alcanzará la salvación. Bueno, cuando hablamos de este tema, de la entera santificación o la vida llena del Espíritu Santo en la vida del creyente, pues inmediatamente surgen algunas dificultades. Y esto es inevitable, ¿verdad? Porque la doctrina se va desarrollando, los teólogos piensan y proponen, y de pronto mucha gente se siente un poco confundida y no entiende. Dice, pero ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué significa ser enteramente santificado? ¿Cómo puedo ser enteramente santificado? ¿Acaso puedo lograrlo en este mundo? ¿Puedo mantener mi vida en santidad? Y empiezan las polémicas, no solamente en las grandes cátedras teológicas de las universidades, sino también en los seminarios y en las iglesias, en las escuelas dominicales. Ha sido cuestión a veces de controversia este asunto, y la gente dice, no entiendo esta doctrina de la entera santificación. ¿A qué se deberá esto? ¿Será que los teólogos han complicado demasiado el asunto? Bueno, sencillamente no estamos permitiendo que este GPS de Dios nos guíe hacia la realidad de esta experiencia de la plenitud del Espíritu Santo, que nos da una vida victoriosa, la vida que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso lo que vamos a considerar hoy son algunas direcciones bíblicas. Fíjense que digo direcciones bíblicas, ni siquiera diciendo que son direcciones teológicas. No estoy diciendo que son propuestas teológicas, nazarenas o wesleyanas, para no complicarnos. Estamos pensando en el libro de Dios, que nos guía a una vida de entera santificación, de plenitud con el Espíritu Santo. Si nosotros entendemos, hermanos, estas verdades, estas direcciones bíblicas, las creemos con todo nuestro corazón, nosotros obtenemos esa vida victoriosa, sin necesidad de complicarnos con tecnicismos teológicos. Y la primera de estas direcciones es entender claramente el alcance del sacrificio de Cristo. Si usted como creyente entiende el alcance del sacrificio de Cristo sobre la cruz, usted está en el camino de ser lleno de la vida del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña claramente que Jesús murió para el perdón de nuestros pecados. Eso nadie lo pone en tela de juicio. Todo verdadero cristiano acepta esta verdad. Cristo murió para el perdón de nuestros pecados. Pero también Él murió para nuestra santificación. No solamente para el perdón de nuestros pecados, sino también para nuestra santificación. El escritor a los Hebreos dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos 13:12. Es decir, que el sacrificio de Cristo en favor de la humanidad
no solo provee perdón de pecados, sino también el ser santificados, como ya dijimos, apartados para la gloria de Dios y el servicio de Dios. Pero hay también en ese apartar para Dios una obra de purificación en el corazón del creyente. Dice en Hebreos 10:10 también, en esa voluntad, en la voluntad de Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Con ese sacrificio, esa ofrenda que hizo Dios de su Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, somos santificados, somos separados y estamos en el proceso de ser santificados. Dice también el apóstol Pablo, cuando escribe a los corintios, le dice a los que están en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. O sea que un nombre entonces para alguien que ha sido apartado para Dios es santificado. Y si usted se da cuenta, la iglesia de Corinto era una de las nuevas iglesias que estaban surgiendo en el Nuevo Testamento. Pablo fue el fundador de la mayoría de estas iglesias. Las iglesias de Corinto no eran un modelo de perfección. Los creyentes allí tenían muchísimos problemas. Ellos habían sido separados de un paganismo tremendo. Ahora aprender a vivir la vida que agrada a Dios no era fácil. Sin embargo, a pesar de eso, Pablo les llama santificados. Los santificados no son perfectos. Los santificados están en el proceso de permitirle a Dios transformar sus vidas, purificar sus corazones. Por eso dice llamados a ser santos, porque estamos involucrados inmediatamente que Dios nos salva en este proceso de santificación. Ahora, hay un punto claro, hay un momento en el tiempo y el espacio en que la persona va a recibir esa entera santificación, ese bautismo con el Espíritu Santo, esa plenitud de Dios en su vida. Pero en ese camino vamos desde que nos convertimos a Cristo. Pero lo primero que queremos entender es que Jesús murió para ambas cosas, para que pudiéramos recibir perdón de pecados y también ser enteramente santificados, llenos de su Espíritu, porque Dios no da su Espíritu Santo a cualquiera, ¿verdad? Dios no bautiza con su Espíritu a cualquiera, vamos a ver después, pero es una bendición de los creyentes, de los que han creído en Cristo y se han arrepentido de sus pecados. Son perdonados y son llamados a vivir una vida santa. La segunda cosa que debemos entender, que es otra dirección hacia la entera santificación, es que la santificación de los discípulos y de todos nosotros es una orden de Cristo. Eso es importante, porque hay cosas que nosotros las podemos dejar pasar, por cuanto no son ordenanzas. Pero cuando estamos delante de una orden, tenemos que afirmar bien nuestros pies y los oídos. Porque como dice el dicho, las órdenes no se discuten, se cumplen. Y si las órdenes de un hombre que es superior a nosotros en jerarquía se cumplen, ¿cuánto más una orden que venga de nuestro Señor? Bueno, cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra e hizo una oración por sus discípulos, Él habló de esta verdad. Y después, cuando Él estaba a punto de irse a la diestra del Padre y habló de la venida del Espíritu Santo, les dejó muy claro a ellos de que era necesario, de que era imprescindible que ellos fueran a la ciudad de Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Los discípulos no podían salir a hacer la obra de Cristo antes de ser llenos con el Espíritu Santo. No fue suficiente que ellos escucharan al Maestro por 3 años aproximadamente hablar y enseñar acerca del reino. No fue suficiente que ellos
vieran los milagros que Cristo hizo, sanando a los enfermos, levantando incluso muertos, abriendo los ojos de los ciegos. Ellos vieron todo eso, pero eso no era suficiente para que ellos fueran testigos del Evangelio de Cristo. Tenían que ir a la ciudad de Jerusalén para esperar la venida del Espíritu Santo. Entonces, no fue una sugerencia de parte del Señor. Él no les dijo, yo les sugiero que antes de que ustedes comiencen a hacer la obra misionera y vayan a predicar, que vayan a Jerusalén y esperen la venida del Espíritu Santo. Él no les sugirió, Él les ordenó. Hermanos, la vida llena del Espíritu Santo es una ordenanza para nosotros. La Biblia nos dice claramente que debemos vivir llenos del Espíritu Santo, que debemos vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Dice, antes bien de ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que entender eso. Dios nos ordena que vivamos la vida llena del Espíritu Santo. La tercera dirección, entender que la santificación es necesaria para una vida victoriosa. O sea, si realmente nosotros queremos vivir sobre el pecado, en victoria, hermanos, sobre el pecado y las tentaciones de este mundo, no podemos prescindir de esa plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida, de ser santificados. En Juan 17, en esa oración sacerdotal que Jesús hizo, Él intercede por sus discípulos antes de irse a la diestra del Padre. Y Él pide por sus discípulos que sean guardados del mal. Ellos no iban a ir con Él. Dios no iba a sacar a los discípulos del mundo. Eso hubiera sido una solución, aparentemente, para algunos. Bueno, ¿para qué los va a dejar? Si el mundo es un lugar de peligro. En el mundo se pueden perder. Pero de otra manera, ¿cómo se puede llegar entonces a dar testimonio del Evangelio? Si todo el Señor nos lleva para allá, con Él. Pues evidentemente eso no va de acuerdo al plan y propósito de Dios. El método de Dios para la vida victoriosa no es quitar las circunstancias desfavorables externas. Hay quien dice, bueno, si yo no tuviera tantos problemas, si yo no tuviera estas dificultades, estas pruebas en mi vida, yo estuviera lleno del Espíritu Santo. Yo viviera la vida que a Dios le agrada, pero tengo tantos problemas. Dios no quita los problemas como solución. Él lo que hace es dar fortaleza interior para que nosotros podamos enfrentar los problemas, para que nosotros podamos hacer frente a las situaciones difíciles de nuestra vida y podamos vencerlas con nuestra fe. Esta es la victoria, dice, que ha vencido al mundo, vuestra fe. O sea que si nosotros tenemos un recurso, hermanos, para estar fuertes en el Señor, a pesar de las pruebas, a pesar de las cosas que nos pasan, de los sufrimientos en esta vida, tenemos ese recurso en la fe, en la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor acerca de la restauración de Israel, cuando Él iba a ascender a los cielos, todavía ellos no habían recibido el poder del Espíritu Santo. El Señor le había dicho, esperen en Jerusalén. El Señor les preguntó, le contesta de una manera un poco, digamos, dura para nosotros, ¿no? Ellos le preguntan, ¿cuándo vas a restaurar Israel? A las condiciones de la época prerromana, porque ellos estaban siendo esclavizados por Roma. La respuesta del Señor fue esta: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. O sea, ustedes no se preocupen por cuándo Dios les va a quitar el peso del yugo romano. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, Dios no le dijo, ok, está bien, le vamos a cambiar esas circunstancias externas lo más pronto posible para que ustedes puedan vivir la vida que a Dios le agrada. Dios no quita los problemas. Dios fortalece al individuo, lo llena con su Espíritu Santo.
para que Él pueda ser más que vencedor. Ese es el método de Dios. Cuando Zorobabel también estaba allí intercambiando con el Señor y los problemas que había en aquel entonces, el Señor le dice: no es con espada, Zorobabel, no es con ejércitos. Ustedes no van a vencer al enemigo, ni con espada, ni con ejército. Es con mi espíritu, dice el Señor. Y el apóstol Pablo, escribiendo después a los Corintios, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y para derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Nosotros, hermanos, fracasaremos si tratamos de vivir la vida victoriosa con nobles intenciones, con grandes esfuerzos, contando con nuestra sabiduría y nuestro poder humano, con nuestro carácter. No, eso tiene un lugar, pero jamás podrá llevar al cristiano en victoria si no permite que Dios trabaje en su vida y que Dios lo llene con su Espíritu Santo. No pidamos a Dios que nos quite las circunstancias difíciles para que entonces nosotros podamos alzar el vuelo. No, es en medio de las circunstancias difíciles, es en medio de las pruebas que el poder de Dios se perfecciona y Él nos saca adelante. El apóstol Pablo fue uno que padeció eso en su propio cuerpo, en su propia vida. No hay manera de ubicar o identificar ese aguijón en la carne que él tuvo. Algunos piensan que fue una enfermedad de los ojos, otros piensan que fue otra cosa. Lo cierto es que ese aguijón que él tenía en su carne era algo que le producía dolor, que le producía el malestar de alguna manera. Si era físico, emocional, no lo sabemos. Pero lo cierto es que Pablo le pidió al Señor 3 veces que le quitara ese aguijón. Y la respuesta del Señor fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, hermanos, vivamos con valor la vida cristiana, enfrentemos las circunstancias difíciles. Si nosotros no hemos sido los que hemos buscado el problema, ellas vienen para tratar de perturbar nuestra paz. Pero si estamos firmes en el Señor, si permitimos que Dios nos llene con su Espíritu, entonces vamos a ser victoriosos. Fíjense que no estoy diciendo Dios te va a llenar con su Espíritu y las circunstancias se van a arreglar, los problemas se van a acabar. Hoy se está vendiendo un evangelio así: ven al Señor, y ni siquiera hablan de plenitud del Espíritu, solamente ven al Señor y Él te va a arreglar todos tus problemas. Eso es un cuento, eso es una falsedad. El Señor no promete arreglar todos nuestros problemas. Es cierto que muchos problemas se solucionan, pero no todos. Y que no vamos a tener más dificultades en la vida, eso es otro cuento. Pero lo que sí es una realidad es que en medio de lo que pueda venir, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, si estamos santificados por completo, nosotros podemos resistir, hermanos. Podemos resistir el embate del enemigo y podemos estar firmes en el Señor, confiando siempre en Él. Entonces, entender el alcance del sacrificio de Cristo es para perdón de pecado, pero también es para santificación. Entender que fue una orden del Señor, no una sugerencia, el ser lleno del Espíritu. Y entender que es necesaria esta experiencia para vivir victoriosamente la vida cristiana. Una cuarta sería entender que es necesario un acto de entera consagración y escrutinio del alma. Muchas veces se pasa por alto esto y la gente dice: bueno, ¿y por qué es que yo no recibo la plenitud de Dios? Porque no te has entregado a Dios completamente. No ha habido un acto de entera consagración al Señor. No estás buscando a Dios. ¿Cómo se imagina usted a los 120 en el aposento alto? A los discípulos, cuando el Señor les dijo: esperen allá en la ciudad de Jerusalén. Vayan allí al aposento alto y esperen hasta que sean llenos del Espíritu. ¿Se los imagina ustedes jugando cartas? ¿Jugando parchís?
Si fuera en esta época, se lo imagina ustedes con un Nintendo ahí en las manos o con un teléfono en la computadora. Claro que no, ¿verdad? Suena algo completamente contraproducente. Ellos no pudieron estar haciendo otra cosa que buscando a Dios. No fueron allí, vayan a sentarse allí a hacer cuentos, a hacer chistes, a pasarla bien hasta que venga el Espíritu. Yo me los imagino buscando al Señor en oración. Si hablaban de las cosas espirituales, hablaban de la promesa, citaban las Escrituras. Mira, aquí está la promesa, y iban a las Escrituras. Pero tenían que estar involucrados en lo espiritual. Los cristianos romanos, por ejemplo, los que Pablo les escribe, tuvieron que hacer también una experiencia de entera consagración primero a Dios. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino sean renovados por vuestro entendimiento, para que comprueben cuál fuera la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que si no hay una rendición completa de mi vida, de quien soy y de todo lo que tengo en las manos de Dios, hermanos, Él no puede llenarnos con su Espíritu Santo. Esos lugares donde supuestamente hay gente llena del Espíritu Santo, pero que no se han entregado a Dios. Cuidado, hermanos. Cuidado, porque eso no es bíblico. Tienen que entregarse al Señor en un acto de completa consagración, rendición absoluta, para que Dios nos llene con su Espíritu Santo. Es necesario estar involucrado en las actividades espirituales, estar sediento de la búsqueda de Dios, no perder la oportunidad que Dios nos da para que estudiemos su palabra, para que le busquemos. Más bien hay sed. Él dará su Espíritu Santo a los que se lo pidan, dice la Escritura. No, acá no me interesa. No, el que se lo pide, el que le ruega, el que le muestra interés, a ese Dios le da su Espíritu Santo. El escrutinio del alma. Pablo le pide a los corintios que se probaran a sí mismos para ver si estaban en la fe o no. ¿Cuántas veces necesitamos escudriñarnos a nosotros mismos? Probarnos a nosotros mismos, a ver si estamos en la fe o no, a ver si le estamos fallando a Dios o no, porque la tendencia del fuego es apagarse. No crea porque ya fue lleno del Espíritu Santo que entonces eso es perenne ahí y nadie lo va a apagar. No, aun cuando somos llenos del Espíritu Santo tenemos que mantener el fuego ardiendo, hermanos. No podemos descuidarnos en nuestra relación con Dios, y es necesario el escrutinio, no del hermano a cual estamos acostumbrados a veces a escudriñar, a ver dónde anda y cómo viene y si viene o no viene, pero uno mismo no se escudriña. Tenemos que mirar adentro de nosotros mismos y saber en qué estamos fallando para que Dios entonces nos llene con su Espíritu Santo. Se hace necesariamente imprescindible esa entrega, ese escrutinio profundo, para que podamos ser enteramente santificados. Dios no va a dar esa plenitud de vida a los que no se consagran, a los que no se escudriñan. Quinta dirección, entender que es necesaria la fe para recibir esta experiencia. Después de todo lo que hemos hecho, no podemos decir, ahora merezco el Espíritu Santo, ahora merezco que Dios me llene. He llenado todos los requisitos. No, aquí no es por elección de los que cumplen los requisitos. Aquí se trata de la fe sencilla en el Señor. Solo por medio de la fe podemos recibir algo de Dios, hermanos. Nunca porque nosotros lo hayamos merecido. La Escritura dice que somos salvos o justificados por medio de la fe. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice en Hechos 15:9 que Dios no hizo diferencias entre judíos y gentiles, purificando por la fe sus corazones. Por lo que la purificación del corazón también es por la fe. De la manera que recibiste al Señor Jesús, dice el apóstol a otros cristianos,
a andar en Él. ¿Cómo lo recibieron? Por la fe. ¿Cómo van a andar en Él? Por la fe. No hay otro recurso, no hay otra manera, hermanos. Cuando el apóstol Pablo estuvo presente antes del rey Agripa en su autodefensa, dijo en cuanto a la misión que se le había encomendado a él con relación a los gentiles, para que abra sus ojos. O sea, Dios llamó al apóstol Pablo para que abriera los ojos de los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, es por la fe en el Señor. Pero ya hemos explicado aquí que la fe bíblica no es solamente una fe que confiesa, es una fe que obedece, una fe que sigue el mandamiento del Señor. No puede ser una fe que no se interese en escudriñar las Escrituras, en conocer a Dios y en obedecerle, porque esa fe sería una fe de demonios. La Escritura dice que los demonios también tienen fe, ¿verdad? Dice que los demonios creen, pero ellos tiemblan porque ellos están expuestos al castigo, a la condenación, por cuanto creen pero no obedecen. Por eso la última dirección, hermanos, para ser enteramente santificados, es que debemos entender que se debe obedecer a Dios. No queda otra alternativa. La obediencia es imprescindible. Ahora alguien dirá, ¿y cómo puedo obedecer a Dios antes de ser enteramente santificado? Si la experiencia es precisamente para que yo agrade a Dios, para que yo le obedezca, entonces ¿cómo entender Hechos 5:32, que dice, ellos oyendo esto, siempre me equivoco con los versículos, está equivocado el versículo, pero dice que Dios da su Espíritu Santo a los que le obedecen. ¿Cómo es posible entonces esto? Si hay que obedecerle y le obedecemos, ¿para qué ya necesito del Espíritu Santo? Lo puedo hacer sin el poder del Espíritu Santo. Lo que se refiere a esto, hermanos, tiene dos aspectos. Primeramente, la obediencia al Evangelio de Cristo, el recibimiento y aceptación del plan de redención de Dios para la humanidad. Es decir, es una obediencia explícita. Nosotros manifestamos públicamente que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo murió por nuestros pecados y por nuestra santificación, y que Él viene otra vez a este mundo. Una serie de otras doctrinas fundamentales que componen el Evangelio de Cristo. La persona hace una aceptación intelectual de esa verdad. Dice, yo creo con todo mi corazón esas verdades del Evangelio de Cristo. Pero después, sinónimo de creer aquí, es el compromiso a una obediencia completa y personal a todo el consejo de Dios revelado en su palabra. Ya esto sería una obediencia implícita, es decir, ya yo estoy comprometido a obedecer las direcciones de Dios. Acepté todo el plan. No creo que voy a ser salvo de otra manera que no sea de la manera que Dios dice, pero ahora tengo que vivir, tengo que obedecer lo que Dios dice. Eso no implica que la persona de vez en cuando pueda fallar, porque todos fallamos al Señor. Todos los que estamos aquí fallamos a Dios una que otra vez, y tenemos que pedir perdón, y tenemos que humillarnos, y tenemos que levantarnos y seguir echándole ganas, pero fallamos. Entonces no podemos decir, no, es que ya se acabó todo. No. Recuerden lo que hablamos de Sansón hace unos días, cuando ya él estaba completamente
descartado, un fracasado en todos los términos, todavía Dios escuchó su oración. Todavía Dios le dio la oportunidad, aunque sea muriendo, comenzar a hacer el ministerio que Dios le había encomendado, que era comenzar a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Es cierto, pudo haberse evitado mucho de su sufrimiento si hubiera estado caminando, ¿verdad?, en la voluntad de Dios. Pero cada uno de nosotros tiene sus propios talones de Aquiles, nuestras propias debilidades, y tenemos que fortalecernos en el Señor y permitir a Dios que Él nos ayude en este camino a la salvación, corrigiendo los errores, aprendiendo de los golpes, pero nunca desistiendo, siempre hacia adelante, porque hacia adelante es a donde podemos cumplir con el propósito de alcanzar el reino de Dios. Dios da su espíritu entonces a aquellos que han obedecido ese llamado del evangelio y se comprometen a obedecer todo lo que implica ese evangelio. Es decir, los que hacen un voto delante del Señor. Señor, voy a creer en lo que tú dices. Voy a creer en Jesucristo, voy a creer en tu evangelio y voy a creer que yo puedo obedecer ese evangelio. A eso nos referimos cuando dicen a los que le obedecen. Es decir, a los que tienen la disposición, la voluntad para seguirle a Él, independientemente de lo que pueda suceder en el futuro. No hay temor a las malas noticias, como dice Salmo 112, no hay temor a nada, por cuanto Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, como dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? Como habremos podido apreciar en esta mañana, hermanos, este GPS de Dios es bien eficiente para conducirnos a esta experiencia de plenitud del Espíritu, de entera santificación o bautismo con el Espíritu. Tiene 1000 nombres. Cuando usted se pone a estudiar eso, se da cuenta que mucha gente en otros círculos cristianos le dan otro nombre. Pero el nombre es lo de menos. Lo que importa es la vida que nosotros recibimos como consecuencia de ser llenos del Espíritu Santo. Dios es claro. Ninguna de estas direcciones que dimos tienen complicaciones teológicas. Simplemente el deseo de agradar a Dios. La fe sencilla, ¿verdad? Exponerse para que Dios nos llene. Es lo único. Porque si vamos a esperar a entender todos los detalles, quizás nunca lleguemos a ser enteramente santificados. Pero no era necesario. Como le decía a alguien el otro día que estaba politizando en este asunto. Los discípulos allí en el aposento alto no sabían nada de esta doctrina tal como la conocemos nosotros hoy. Ellos no eran wesleyanos ni nazarenos, no podían entender todos estos conceptos que nosotros tenemos hoy. Ellos eran judíos, pero ellos sabían que había una promesa de Dios que vendría sobre ellos, el Espíritu Santo. Y allí fueron. Eso es lo que necesitamos. Ya después, pues vamos entendiendo. Lo mismo es con la salvación. Hay gente que no dan el paso porque no entienden. Pero no hay mucho que entender. Lo que hay es que creer con todo nuestro corazón que somos pecadores, lo dice la Escritura, que hemos ofendido a Dios y consecuentemente merecemos la condenación eterna, pero la gracia de Dios ha hecho algo por nosotros. Él ha enviado a Cristo para que Él muera en lugar nuestro, y al creer nosotros en Él y arrepentirnos, pues somos salvos. Sencillamente, hermanos, no es complicado el evangelio. Los hombres lo hacemos complicado, pero nada más sencillo que decirle: Señor, creo en tu palabra, creo en ti, creo en Cristo, ven a mi corazón, perdona mis pecados, lléname con tu Espíritu Santo. ¿Habrá alguien que desee tomar esa decisión en esta mañana? Y decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, quiero que seas mi Salvador, quiero que seas mi santificador. ¿Tú estás levantando la mano? ¿Sí?
No, yo pensé que ya tú quieres ser santificado. Ah, pues pasa. Sí, porque bueno, cristiana supongo que eres, ¿no? Qué bueno, gloria sea al Señor. Por esta joven valiente que levantó su mano. ¿Allá habrá alguien más, hermanos? Sea específico con el Señor. ¿Qué es lo que le está pidiendo, verdad? No tenga pena si es que no había tenido seguridad de su salvación. Pues eso puede pasar eventualmente. Lo importante es que estemos ahí pidiendo al Señor lo que nosotros necesitamos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor le dé una semana de victoria. Feliciten a Ana, se llama, ¿verdad? Que ha recibido el Señor en su corazón, y muéstrele su disposición para ayudarle. Que Dios les bendiga.